Gracias, Señor, gracias, Padre, por esos adoradores que tú has puesto en el camino del Evangelio, en el camino de tu palabra, de las buenas nuevas para aprender, Señor. Así en esta hora, mi corazón de nuevo te canta y es el mismo anhelo que te cantó desde el principio, y es quiero un corazón nuevo, un corazón que esté enamorado de ti, un corazón que muestre tu amor, un corazón que hable distinto, que piense distinto, que viva tu palabra, Señor, porque tu palabra no es para leerla y dejarla allí y pensarla y meditarla, sino es para llevarla a cabo en nuestras vidas. Tu palabra es para vivir a través de ella, por eso te damos gracias. Gracias, Señor, espero que sea una melodía que entre al corazón de mis hermanas, de mi esposo, de mi hija, que haga allí, que cale allí en cada corazón, que haga allí algo, Señor, que solo tú puedes hacer, porque mis palabras son inútiles, pero tus palabras son eternas y son vida en abundancia. Así que en esta hora vamos a darle inicio al capítulo 32 del libro de Éxodo, el becerro de oro. Vamos a hablar un poquito lo que aconteció allí y conocer un poquito más de nuestro Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló en el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Henry, el 5 en adelante. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta del Señor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y beber. Después se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han sacrificado y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: he visto que este pueblo es de dura cerviz. Ahora pues, dejadme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Jesse, del 11, porque loco. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mi mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredera para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro, estaban escritas. 16, mamá.
Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego, luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio de beber a los israelitas. Betania, por favor, repetido. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27. Catherine, párate porque te toca de 31 en adelante. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Éxodo 31. poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestros pecados. Que perdone su Catherine, 31 en adelante, al final. Para. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: el que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias porque tú nos muestras, Señor, de que todo tiene una consecuencia, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, y queremos conocerte un poco más. Por eso, Espíritu Santo, te pido que seas tú hablándonos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miren, aquí vamos a conocer un poquito también de Dios. Dios es amor, pero también es todo consumidor. Fíjense que ahí dice en el versículo 14, Moisés le está diciendo al Señor: calma tu ira, aplácate, no te enojes. En realidad la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Dios no fue que se arrepintió de lo que había dicho, sino que él estaba enojado, airado, y Moisés lo que hizo fue que él bajara la ira, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algo en esta noche.
Paciencia. Pongo acá. Paciencia es la habilidad emocional, científicamente, ¿no? Comprobado. Es la habilidad emocional, capacidad para mantener la calma y la tolerancia al esperar. La impaciencia obviamente es la incapacidad de esto, ¿verdad? Cuando se desborda suele generar la impaciencia, que es lo contrario. Cuando se desborda suele generar estrés, ansiedad o errores compulsivos. ¿Qué pasa? Aquí la palabra nos dice que, recordemos que nosotros acá estamos hablando del pueblo de Israel, pero nosotros no somos ni menores ni mejores que ellos. Somos seres humanos igual. Y en varias características nosotros somos así como ellos. Es decir, ellos que estaban, ¿cuántos días estaba Aarón allá? ¿Cuántos días tenía Moisés allá? Se había ido con Aarón, con Moisés no, con Aarón no, con Josué, que era su asistente, pero Josué se quedaba, por decir, afuerita. Sí, porque no se acercaba más. Exacto, no se acercaba a la presencia de Dios, pero estaba afuera. Digamos que Josué de pronto escuchaba todo y anotaba, digamos, porque era un asistente. Entonces a lo mejor Moisés le decía, lo que escuches, cópialo, lo que escuches. Entonces a lo mejor él estaba afuera, atento a lo que escuchaba y copiaba, no sé en qué copiaba, cómo hacían en esos tiempos, pero estaban haciendo, o sea, él estaba atento a lo que estaba pasando con Moisés y la reunión que tenía con Dios. Pero decir que Moisés tenía 40 días y 40 noches allá arriba, ¿verdad? Entonces fíjense que la impaciencia del pueblo hace de que el pueblo vaya a ver a Aarón y primero, ¿qué hace? Aarón es el hermano de Moisés, ¿verdad? Sí, era el sumo sacerdote. Exacto, ya se había sido... no entiendo por qué pasó, pues. Entonces, fíjense, porque Moisés fue y deja al representante que es el sumo sacerdote. Por eso el grupo va al sumo sacerdote, porque ya había sido ungido y ya se había dado las indicaciones de qué era como se iba a hacer dónde se iba a adorar al Señor, el tabernáculo y todo. Recordemos que en capítulos anteriores ya el Señor le había explicado a Moisés. En los capítulos anteriores el Señor le había explicado arriba a Moisés, pero abajo nadie sabía todavía nada. Nosotros sabemos por lo que estábamos leyendo que el Señor estaba hablando con Moisés, todas esas indicaciones que le estaba dando en esos 40 días y 40 noches, pero abajo todavía no sabían nada, solamente sabían que Aarón era el hermano de Moisés y siempre, recordemos que siempre Moisés estuvo al frente con Aarón. Claro, porque Aarón tenía el que problemas para hablar y era Aarón el que hablaba. Hablaba por él y todo, entonces era como decir, el quien estaba ahí representando a Moisés. Entonces por eso el pueblo fue hacia Aarón. ¿Y qué hace el pueblo? Primeramente, demostrar una incapacidad de tener paciencia demasiado enorme. La palabra dice en Proverbios 14:29 y en Salmos 41, ¿quién lo busca primero? Bueno, Salmo 41. Y Proverbios 14:29, que es como las características de cómo podemos saber cuando una persona es paciente, ¿verdad? Proverbio 14:29. El que tarda en airarse es de gran entendimiento. Yo tengo el Salmo. Aquí El dice impaciente demuestra desatino. Ajá. 29. Ya, ese es el que Bueno, tiene mira como cabello. dice el mío. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y aquí dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más que el que... El 29, no, Yo tengo el Salmo. Proverbio. Proverbio. Sí, es proverbio. Ok. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, Igual, ajá. más el que se impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ujú. En Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ajá, entonces el Salmo 41, David nos da como una señal por allá de cómo debemos esperar al Señor, de cómo debemos ser pacientemente. Entonces, el pueblo de Israel estaba impaciente, ¿y qué hizo? Se fue a tomar una decisión que no era la correcta, ¿verdad que no? Se le pidieron a Aarón que les hiciera, imagínate, que reemplazara a Dios. O sea, la impaciencia nos hace cometer errores compulsivos, dice acá en
descripción que yo busqué por internet, como en el concepto de impaciencia. Errores compulsivos, ¿verdad? Porque la impaciencia es cuando se desborda, dice, genera estrés y ansiedad. Y suele que la persona haga error o cometa errores compulsivos. Es decir, no piensa en lo que están haciendo, no piensa de dónde salieron, que Dios fue el que los sacó, o sea, que no es cualquier Dios, porque si ellos venían de una esclavitud donde conocieron a 800.000 dioses que tenía el pueblo de Egipto. Y estaban Porque como esclavos. si nosotros vemos históricamente hablando de los egipcios se sabe mucho, y de entre las cosas que se sabe es todas las representaciones de todos los dioses que ellos tenían. Entonces ellos vivieron eso, sabían quiénes eran los supuestos dioses del pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero esos dioses, por decir una palabra muy mexicana, le valieron madre a Dios, porque nadie pudo, te voy a quitar eso ya, nadie pudo con el verdadero, ¿verdad? Con el yo soy, ¿sí? Entonces, Pero lo sacó de Egipto. Y Dios mandó el ángel delante de ellos. Ellos vieron todo eso, me imagino. es que todavía están allí con o sea, es que se acostumbre uno de que la gloria del Señor o la presencia del Señor está con ellos, porque dice que en la noche había una columna de fuego y en el día una nube que les tapaba del sol. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos muestra a nosotros muchas cosas. Nosotros somos así también. Nosotros cuando estamos acostumbrados a la gracia y al favor de Dios, a veces pues lo despreciamos, nos da igual, no lo vemos como algo sobrenatural o como algo poderoso que está pasando, porque es tan seguido, es tan constante que la presencia de Dios, que para nosotros es aquí, que todo nos vaya bien, que yo todos los días salga y llegue a mi casa, para mí es normal porque todo el tiempo pasa, pero yo ignoro que eso es una bendición y es un favor, porque muchas personas no llegaron hoy a sus casas. O no salieron. Un ejemplo, o no se levantaron. Entonces, somos así, tan desagradecidos que a veces nos levantamos y ni decimos gracias Dios por un nuevo día, o nada, ni siquiera ni nos arrodillamos. Lo digo porque si me pasa a mí, también les puede pasar a ustedes. Ni siquiera, no, aunque yo me levante meditando, cantando canciones para el Señor, que eso me pasa mucho, pero a veces ni eso, o que se levante usted asustado porque se le pasó la hora, se levantó tarde y usted agarró el teléfono y lo que hizo fue irse, ¿me entiende? Entonces, lo vemos tan normal que para ellos era normal la columna de fuego, la nube, pero para ellos, y ya había Dios hablado, y ellos le habían dicho, me dice, no me hable, que no nos hable a nosotros porque nos va a matar, sino háblanos tú. Y aún así, mire lo que hace. Vieron lo que hizo abrió el mar, vieron la multiplicación de los alimentó. O sea, y Aarón, que está más cerca de poner que el pueblo, pero Aarón, o sea, es increíble que se dejara llevar. Claro, Ahora, que fíjense, la autoridad, a eso no se va a hacer. fíjense a lo que vamos. Algo que pasa, Aarón dice, tú sabes que este pueblo es muy terco y me tocó me tocó hacer lo que ellos dijeron. O sea, se dejó acorralar, ahí se mostró la falta de liderazgo que Aarón tenía, porque él debía haberse impuesto, ¿verdad? Se dejó llevar y hizo lo que ellos querían, o sea, que ante Dios también él pecó al hacer eso, o sea, obvio. ¿Me entiendes? Entonces, él dice, no, o sea, qué complicado toda esta situación, pero a causa de eso vino otra tragedia peor, porque ¿qué hizo Moisés? Destruyó las tablas que había escrito Dios. Con su propio dedo. Con el dedo de Dios. Él las destruyó porque se enojó. Dios, ¿cómo es las posible? tiró, Y las tiró cuando él vio lo que ya Dios sabía. Oigan, Dios estaba ya hablando con Moisés, pero Dios estaba atento a lo que estaba pasando. Claro, ¿verdad? Porque por eso decimos que es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, porque Él está en todo tiempo, en todo lugar. O sea, Él lo llena todo. Como decía los muchachos que estaban orando, Él lo llena todo, realmente. O sea, a Él no se le escapa nada. Entonces, Él sabía lo que estaban haciendo y le dijo, no, ya Moisés, baje, porque de verdad que ustedes están un día aquí más y eso es una locura, ya lo que están haciendo.
Entonces Moisés ve, y fíjate, algo que ustedes de pronto pueden preguntar o cuestionar y decir, uy Dios, pero ¿por qué pasa esto? Moisés dice, ¿quiénes están de parte del Señor? Se pasa solamente los levitas, eran 12 tribus. 12 tribus. Pero los levitas eran los santos, los que iban a poder Los cargar levitas todo. eran los que habían, a raíz de eso fue que el Señor después los escogió, porque todavía ahí no les había dicho a la tribu que ellos eran los que iban a trabajar en las casas, en las cosas sagradas. Pero ahí murió mucha gente a causa de esa rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Mataron Claro, Moisés los mandó. No, hasta A mismo matar al Moisés hermano, mataría a más de uno el hijo. al que se le atravesara que no estuviera de acuerdo con esa decisión. Si hubiese estado de acuerdo a poner ese becerro ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pero qué drástico, el Señor ahí los perdonó, pero exterminó y mató un poco de gente. Y no se asombren, porque más adelante siguen matando un poco de gente. Pero ¿qué pasa? Estaba Pero escuchando... Él los iba a matar a todos cuando lo dijo. Estaba escuchando en estos días el testimonio de William Arana, y él dice que cuando él se determinó a obedecer a Dios, porque él era alguien que iba y venía a la iglesia, y cuando iba y caía en el pecado, porque todos, la iglesia está llena de pecadores que han sido regenerados, o que se están restaurando, que están buscando de Dios. O sea, entonces, cuando él decidió verdaderamente agradar al Señor y obedecer al Señor, él tuvo que cortar con muchas amistades y con muchas costumbres que él tenía que le hacían daño y le llevaban al pecado, a pecar contra Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que verdaderamente veamos una similitud acá, pero que hay que matar todo aquello que nos hace mal delante de Dios. Todo aquello. A veces, muchas veces son personas, muchas veces son lugares, muchas veces son situaciones, pero si te está apartando de Dios, eso no te va a acercar a Él. Entonces, es algo que te está impidiendo acercarte al Señor. Y el Señor te pide, tienes que cortar con eso, porque si no, no te vas a poder acercar más al Señor. Incluso el que se acerca al Señor así, pues tiende o tiene el riesgo a morir, bien sea espiritualmente o a que en su pecado, porque acuérdate, la santidad, que les dije yo a ustedes, choca, es como cuando una electricidad. Si yo meto el dedo aquí y hay corriente y yo estoy descalza o qué sé yo me puedo morir, exacto, porque hace un contacto y de una vez. Así es Dios, igualito, veámoslo así. Lo que no sea santo, a Él no lo pueden ni tocar, porque Él lo va a exterminar, porque es su naturaleza. Entonces, fíjense que es complicado la paciencia, porque nos hace tomar decisiones que no son las correctas. A veces queremos que las cosas pasen ya, o no estamos ansiosos y nos desesperamos. Es más, yo no sé por qué, pero el Señor me está llevando mucho por aquí, porque en los próximos estudios vamos a hablar un poquito más, y estoy haciendo un devocional. Yo estoy leyendo 2 libros, pero estoy leyendo un devocional que me prestó una hermana en inglés. Lo traduzco, después lo leo en inglés y después lo traduzco y para alimentarme doble, porque en inglés de pronto digo, bueno, entendí algunas cosas, pero me faltaron otras, traduzco a ver si era lo correcto. Y dice que la persona que, o sea, cuando tú roes, como sabe que la vaca roe en su comida, ¿verdad? Cuando tú roes una situación o algo, es lo que te enferma a ti. O sea, si tú tienes un problema y tú le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y lo pasas para acá y lo pasas para allá y lo pasas para acá, esas son las situaciones que te enferman. Entonces, que habla de que realmente personas que han estudiado los pensamientos de las personas, los comportamientos de las personas, dicen que hay algo igual o algo similar entre las personas exitosas y las personas que no son exitosas, y es su manera de pensar. Y habla que las personas exitosas ni se concentran en los problemas, sino siempre van en lo positivo, en lo más, o sea, ni ignoran. Y las personas más complicadas son las que están repitiendo el mismo problema, las que están repitiendo lo mismo, porque todo el tiempo piensan en eso y eso los lleva al fracaso. Entonces, la mente es un detonante muy importante para la forma en la que nosotros vamos a vivir. Y eso
nos lo habló Jesús y lo vamos a ver mucho más adelante de lo que Él dice o de lo que Él ha dicho, de cuando Jesús nos hablaba, pero no se preocupen por nada. Es que en nuestra mente tiene que estar principalmente lo más importante, porque si no todo lo que metamos a la mente que no sea Dios el centro, nos va a abordar y nos va a consumir la vida, literalmente. En Gálatas 5:22, voy a ver quién la consigue primero, ¿verdad? Dice, ¿Dónde está Gálatas? está para atrás, por eso le digo, ¿quién la consigue primero? Porque está en el Nuevo Testamento, aquí está. Y dice Gálatas 5:22, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Sí? Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dios sabe, y lo ha mostrado a raíz que nosotros venimos estudiando, de que por impaciencia su pueblo cometió muchos errores, ¿verdad? Porque nuestra vida es mucho más corta que la eternidad de Dios. Y ahí Dios les había cortado a 120 años. Entonces a veces, imagínate, Sara se echó a reír, yo, pero Dios mío, ya yo tengo 100 años, 99 años, y Dios dice que todavía va a tener un hijo. Era su impaciencia que atrasó la promesa, pero Dios la cumplió cuando ella tenía casi 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, su impaciencia atrasó todo, pero Dios tenía ese plan y lo cumplió, porque para Dios eso no era imposible. Entonces, a veces nuestra impaciencia nos saca fuera del tiempo de Dios, porque hay tiempos donde Dios dice, esta situación es perfecta y esta situación no es perfecta para este tiempo. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús dice, yo me voy, pero no van a quedar solos, yo les voy a dejar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos da? Ahí están los frutos, los acabo de leer. Nos Paciencia, da benignidad, paciencia, tranquilidad. bondad, fidelidad, amor. Nos da Bondad, fidelidad, paciencia fidelidad. para que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado, para que tengamos paciencia y esperemos el tiempo de Dios, que es perfecto. Eso es muy importante. Fíjense que Aarón cometió 2 errores, yo anoté. Y el primer error está en el que ellos hicieron una petición, pidieron una creación de manos para que los representaran como su Dios. Ellos pidieron cualquier cosa. Entonces, podemos decir que falta de fe también, porque no podían entender que el Dios que estaba por ellos no lo podían reflejar en algo creado, porque ellos eran la creación, no todos somos la creación, o todo el mundo lo creó Dios. Entonces realmente todo representa a Dios, porque Dios es el creador de todo. Entonces Dios no va a escoger a una preferencia para Él representarse con algo. Entonces, si Él lo creó todo, ¿me entiendes? O sea, no tiene preferencia con su creación, sino Él ama toda su creación. Entonces Él no va a escoger, represénteme hoy con esto y mañana con aquello, sino que Él se representa con todo, ¿verdad? Entonces, ellos pidieron una creación de manos. Y fíjense cómo el Señor aborrece eso. Y eso, ¿será que sigue pasando? Eso sigue pasando. Pasó en ese Entonces, tiempo, hace años, me imagino que entonces, la humanidad ha cambiado. no, Hemos mejorado. está más duro. ¿Ves? Entonces, realmente ahí Dios demuestra, o nosotros si meditamos y decimos, wow, pero es que de verdad, es que estamos igual. Peor. Dios está por encima en su sabiduría infinita, porque Dios sabía que, mira cómo somos, o sea, no hemos mejorado ni aprendido de nada, de lo que ellos cometieron, sino que se siguen cometiendo y está peor, porque a sabiendas, si tú lees aquí que a Dios le molesta que yo agarre esto y diga, ay, tú me vas a representar, yo voy contigo, me te gracias, porque si tú sin ti, o sea, y a Dios le molesta eso, ¿me entiendes? ¿Y cómo se sigue haciendo hoy esas cosas? Porque sabemos que hay personas, y que no me toque eso, ¿cómo se le ocurre? Entonces, eso es una mentira, pero eso nos aparta del Señor. Nos aparta del Señor. Ajá.
Aarón, cede ante la multitud. Imagínate ustedes, Dios vio el becerro. ¿Qué cantidad de oro dio esa gente para hacer ese becerro? O sea, ¿de qué tamaño ustedes creen que era ese becerro? Pequeño. De oro. Eso es pequeño. Dios lo vio. Y ellos querían un Dios que los representara. ¿Ustedes creen pero que ellos no van a era querer pequeño. hacer un Dios pequeño? No. Ustedes saben la cantidad de oro que esa gente tuvo que haber dado para que saliera un becerro literal. Tiene que ser mínimo así. Mínimo una cosa Es así. que ellos llevaban joyas, llevaban... Se podrá cosas que imaginar todo lo que tenían y aún así no lo apreciaban. ¿Me entienden? Tanto así que dice que Moisés lo derritió, se lo echó al agua y se los dio. Ahora bébanse lo que ustedes hicieron. Y ahí los estaba también condenando porque estaban bebiendo algo que a Dios no le había agradado. ¿Sí? Entonces, es tremendo de verdad lo que ellos hacen y todo lo que ocasionaron. ¿Y dónde están los cuerpos de ellos? ¿Estaban en la casa? Ujú. Entonces, ¿qué no estaba? Ok, entonces decimos, fíjate las cosas que inclusive Aarón cede ante toda la situación. Y Aarón estaba con Moisés cuando Dios lo sacó de Egipto. Dios vio todo, Aarón vio todas las plagas, todas las señales, todo. ¿Y por qué se dio? Entonces, es tremendo. Y él siguió siendo el sumo sacerdote. Sí, para que veamos que Dios verdaderamente es bueno, lo vamos a ver más adelante. Porque aunque Dios le dijo a Moisés, yo voy a hacer de ti una nueva nación. Pero Moisés, de verdad que dice la palabra que no había nadie como él en esa época, que él era muy humilde. Y él verdaderamente diría, pero Señor, o sea, pero si tú lo sacaste a ellos, pensaría en sus hermanos, en sus propios hijos, en su familia. Diría, no, o sea, Señor, o sea, ten misericordia, ¿verdad? Ten misericordia de esto. Y de por sí ellos no entraron los descendientes de ellos, los niños que fueron los que entraron a la tierra prometida. Que mató. Porque fueron 40 años que ellos estuvieron allí. Entonces fue bastante, digámoslo así, bastante delicado el asunto. Pero, como les digo, verdaderamente la humanidad no ha cambiado. Ahora, fíjense que Josué estaba con Moisés. Josué ¿cómo se dice cuando no participó de ese pecado? Ahora podemos entender por qué Dios, porque ni siquiera fue Moisés, Dios le dijo a Moisés, vas a dejar a Josué por ti. Josué fue el líder que el Señor levantó luego cuando Moisés partió. Y cuando Moisés murió, Dios le dijo, vas a dejar a Josué por ti y yo estaré con él. Incluso Josué tenía como digamos, ese temor, porque diría, pues yo nunca hablé con Dios como Moisés, yo siempre estaba tras la cortina, tras vestidores, ¿verdad? Y Dios nunca habló conmigo, y será que Dios sí, será que sí me va a hablar conmigo y sí me va a ayudar como ayudó a Moisés. Y Dios le dijo, sí, voy a estar contigo, como estuve con Moisés. Voy a estar contigo. Inclusive, digamos que Josué tuvo una representación maravillosa porque, bueno, Josué vio a Jesucristo allí en medio de esa situación. Esperemos que luego lo podamos leer, pero eso está en el libro de Josué. Y Josué hizo algo que científicamente está comprobado hoy día, que hubo un momento en ese periodo de tiempo en que el sol y la luna se detuvieron a cierta distancia y hubo un día más largo que, yo no sé cómo lo hacen los estudiosos, de verdad que no sé cómo estudian la astrología, pero hubo un día más largo que ellos no entienden por qué, un día más largo que otros, y ese fue el día en que Josué estaba en una batalla y ya estaba oscureciendo y Josué quería que la batalla terminara ese día para que ya no tuviera que pelear al día siguiente, pero Josué le dijo a Dios, o sea, de verdad necesitamos que termine hoy. Y el Espíritu Santo le dijo, bueno, da la orden, y le dijo, sol, detente allí, luna, detente allí, y se detuvo, y ese día fueron como 4 horas más extenso de día para que la batalla terminara ese mismo día. En la palabra está escrita
Y científicamente se ha Está comprobado comprobado. que hay un día Yo lo que leí. no saben por qué, pero hubo un día, pero la palabra lo dice. ¿Por qué fue ese día y cuál fue ese día? Maravilloso. Más comprobación para nosotros de que verdaderamente Dios es el que es. Yo estaba viendo y le digo a Henry, es increíble, Es más, hay porque una película que lo nombra. estaba viendo, estoy viendo la serie de Génesis. Bueno, entre tantas series, porque me turno con mi esposo, que él ve otras series también, estamos viendo Génesis, ¿verdad? Y ahorita está en el diluvio. Está en el diluvio. Y es increíble ver cómo es importante tener paciencia. Noé, Dios le habló cuando estaba joven, porque Noé construyó el arca en 100 y pico de años, porque ahí fue cuando Dios había condenado, recordemos que eso es antes de Moisés, ¿no? Dios había condenado al pueblo y ya Dios había dicho, ya no van a vivir más de 120 años. O sea, ya ahí ya le estaba cortando los días porque la maldad ni se crea. Y le dijo, construye el arca con tantas, enorme arca. Sí. Y Moisés estuvo casi 100 años construyendo el arca, creyéndole al Señor, esperando la promesa de que el Señor iba a traer la inundación. Entonces, fíjense ustedes, o sea, es la paciencia. Es que si Dios dice, yo te voy a dar esto, es que me lo va a dar. ¿Cuándo? No sé, pero espere pacientemente. Dijo David, esperé pacientemente y Jehová se inclinó a mí y me oyó. Entonces es desarrollar la paciencia, sí es una virtud, pero es algo que nos acerca más a Dios, porque realmente Dios lo que quiere es eso, que comprendamos que nuestro tiempo no es su tiempo y de que Él quiere lo mejor para nosotros. Ciertamente, Él no iba a dejar que Moisés partiera sin que viera lo que iba a acontecer, pero Él quería también que que Noé entendiera de que todo tenía que pasar por algún motivo, y de que Noé durante sus 90 años que estuvo construyendo el arca igual predicó, igual avisó, porque la gente sabía. ¿Qué estás haciendo, loco? No, me estoy haciendo un arca, pero busquemos de Dios, busquen de Dios, cambia tu manera de ser. Oye, no. Lo ignoraron, lo rechazaron. Entonces, él quería entender también de que nosotros entendamos de que, pero Dios, ¿por qué hizo eso? Dios es malo. No, Dios esperó, dio tiempo, dio chances, pero 100 años a su siervo justo, llevando chascos, porque una persona que es tirada por loca, ¿cómo crees tú que lo trata la sociedad? ¿O cómo creen ustedes que trató la sociedad a Noé? ¿Lo trataban bien? No, porque para ellos este era un loco. ¿Cómo trata uno a la gente loca? No, ni se acerca. Esa está loca. Cuidado, es en serio. Pero recibiendo rechazo de la sociedad, quizás la familia, bueno, porque gracias a Dios Él desde pequeño los inculcó y todo y lo ayudaron a construir el arca, pero a veces, ¿no crees tú que a los niños no se burlaban del niño? Tu papá es un loco, no sé qué, y de pronto ellos crecer con eso, bueno, ¿será que mi papá sí está loco? ¿Me entienden? Y que Él demostrara esa paciencia de esperar de que el tiempo de Dios iba a llegar. Entonces es una cualidad que no tenían todos, porque el Espíritu Santo no estaba allí, pero que ahora, gracias a Dios y a Jesucristo que nos dejó el Espíritu Santo, está disponible para todos, porque nos dice que la impaciencia es algo que nos aparta de Dios, cuando queremos las cosas ya, sean como sean, y no estamos dispuestos a esperar que Dios obre a favor, o que Dios diga la palabra sí o no. Es tremendo. Entonces, pues, miremos todas las consecuencias que trajo la impaciencia. Porque el tema principal de este capítulo es la impaciencia del pueblo de Dios. Y nosotros también queremos ser considerados pueblo de Dios. Entonces también tenemos que desarrollar la paciencia. Porque la impaciencia nos aparta de Dios. Imagínense ustedes, ellos no podían pensar que estuvieron más de 400 años esclavos. Que sus antepasados estaban esclavos desde hace 400 años. ¿Qué les costaba esperar 40 días? A que Moisés bajara, el que los libertó, el que los sacó de allá.
O sea, es que no digo que la impaciencia hace cometer errores garrafales, porque dice, coche, no te esperaste 400 años en el desierto, tu familia, tus antepasados esperaron todo ese tiempo y tú quieres las cosas ya. ¿Me entiendes? Eso es una cosa tremenda. Entonces, a veces vemos a la muerte como nuestra peor enemiga, pero suele ser el remedio para la enfermedad. Por eso, Dios decía, a veces la maldad hay que cortarla de raíz, porque Dios conoce el corazón. Cuando ustedes dicen, pero yo no puedo entender por qué Dios en sus guerras, en su batalla mandaba a matar hasta a los niños. Sí, porque decía, donde hay una raíz, que el enemigo puso su mano allí, y allí viene maldad, eso sigue creciendo. Eso contamina todo. Y Dios conoce. Y por eso pegó Saúl, porque Dios le había dado una orden y no la cumplió. Y por eso mucha gente, usted se va a dar cuenta cómo pecó por desobedecer a Dios, porque Dios le dijo, esto te va a contaminar, no lo traigas a tu ¿cómo se llama? Sí, pero ellos tenían, ¿cómo se llamaban? Lo que ellos levantaban a tu tienda, no lo traigas a tu tienda, y ellos se llevaban a su tienda, que son muy bonitos, que esto es de oro, esto vale, y eso causaba la muerte de la persona. ¿Ves? Entonces, pues, Dios nos muestra donde hay raíz de desobediencia y sin la presencia del Espíritu Santo es imposible ser transformado. Por eso Jesucristo nos dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El camino al Padre estaba siendo muy cerrado por el enemigo, de verdad. Era fácil dejar que la maldad y la desobediencia quemara y tocara nuestros corazones y nos apartara de Dios. Es por eso que Jesucristo vino a establecer este pacto. Podemos entender por qué las cosas han cambiado o por qué cambiaron, por qué no podemos invalidar lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque es por gracia que somos salvos. Por eso es que ahí también vienen las doctrinas, aquellas doctrinas donde quieren hacer todo a lo antiguo, antes de que viniera Jesús. Pero ¿y qué pasa con Jesús? Si gracias a Jesús somos salvos. Entonces es tremendo porque el Señor tiene que enseñarnos a nosotros de que es un nuevo complemento y la palabra de Dios se puede transgiversar por personas buenas o personas malvadas. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto puede ser manipulado inclusive para nuestra contra. Pero si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y le pedimos al Señor, no, yo quiero aprender a discernir en tu palabra, que nadie me vaya a venir a meter el dedo en la boca, sino que yo sepa que sí, está así escrito porque es así lo que tú estás diciendo, ¿sí? Para que no seamos un blanco fácil de la confusión, digamos, y el engaño, porque también lo puede ser. Pero gracias a Dios, lo que nos quiso mostrar hoy, vamos a seguir hablando de la obediencia, de la desobediencia, de todo. Gracias, hermana María, bendiciones. Estamos hablando, la hermanita